Y luego de la detención de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, el sábado pasado en Guatemala, la Procuraduría General de la República dio a conocer más detalles de la detención y también hablaron sobre el proceso que aún continúa. Alberto Álvarez nos cuenta. El gobierno mexicano tiene de plazo hasta junio próximo para conseguir la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, según establece el tratado de extradición firmado entre el gobierno de México y de Guatemala desde 1997. Así lo dio a conocer Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, en conferencia de prensa desde la Embajada de México en Guatemala. Ayer el gobierno de México tiene 60 días para presentar la solicitud formal. Presentada esa solicitud, con todos los medios de prueba que debe de cumplir en términos del tratado bilateral en materia de extradición, se abre una nueva audiencia para informarle toda la información y los delitos que se le imputan a partir de esta solicitud formal. Omar García Harfuch, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, explicó que la familia de Duarte no tiene alguna solicitud de extradición o investigación por parte del gobierno de México. A la familia no se le está dando un seguimiento ni está en proceso de investigación, su familia cercana. Por eso no tenemos conocimiento ni estamos indagando su situación migratoria. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenido este sábado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala. Lo anterior como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala. El exgobernador fue ingresado al cuartel militar Matamoros, una antigua instalación del ejército utilizada como prisión para reos de alto impacto. Fue trasladado vía terrestre la madrugada de este domingo desde Panajachel. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.